Bueno, Edwin, ¿qué te parece si empezamos? Perfecto. Ok. Bueno, bienvenidos a todos a la nueva sesión de Reyes. Es un gran placer introducir a el próximo presentante. Su nombre es Edwin Eduardo Pedroso Peñafiel. Él es un postdoctorado en MIT, la Universidad de Massachusetts Institute of Technology, que está en Boston. Eh, Edwin es un experto en física atómica, que es un campo súper importante que ha resultado en varios premios Nobel en los últimos años. Él recibió su doctorado en, hace un par de años. Originalmente él es de Colombia. Al recibir su doctorado se mudó a los Estados Unidos a continuar su carrera científica. Él ha dado ya una charla bastante parecida a esta en inglés y él se ofreció a darla de nuevo en español para nuestros participantes latinoamericanos. Así que muchísimas gracias, Edwin. Ok. Well, primero que todo, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Raúl, por tan buena introducción. Y muchas gracias también por la invitación a ser parte de Reyes 2021. Un programa que me ha parecido realmente interesante. Para mí es muy importante que podamos llevar lo que nosotros hacemos en el laboratorio a, a todos, ¿no? A la sociedad, a las nuevas generaciones, los que posiblemente van a continuar con su carrera científica o ingeniería o en cualquier área del conocimiento. Es una oportunidad muy bonita, y agradezco a todo el Comité de Reyes por la invitación. Que hoy yo voy a hablar acerca de dispositivos cuánticos, voy a hablar acerca de qué podemos hacer con dispositivos cuánticos, cómo estos elementos nos pueden ayudar a descubrir nuevas cosas o revelar misterios de nuestra naturaleza y de nuestro universo. Como Raúl mencionó, yo, bueno, mi área de trabajo es física atómica, molecular y óptica. Y en los últimos 5 años he trabajado con física cuántica, cómo incorporar la física cuántica en dispositivos eh, para, eh, para medir de una manera mucho más precisa. Y bueno, esto está representado en esta figura aquí que ustedes ven al comienzo. Espero que no sea muy cargada, pero por ejemplo aquí pueden ver unos átomos, estas bolas blancas como bolas de billar, representan átomos que están atrapados en el vacío y están atrapados por esta luz láser roja que ustedes ven aquí. Y esta luz láser está atrapada entre estos dos espejos. Entonces, la luz viaja, se refleja entre un espejo y otro e interactúa. Y, por ejemplo, la luz verde que entra aquí puede interactuar muchas veces con los átomos. Entonces, esa luz, esos fotones, que son las partículas fundamentales de la luz, pueden revelar el estado cuántico de los átomos. Lo que nosotros queremos es conocer el estado cuántico de esos átomos y usarlos para medir, para censar perturbaciones de la manera más precisa posible. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven que esta lupa está mirando a los átomos y eso es lo que nosotros realmente hacemos en el laboratorio. Con luz láser, nosotros podemos interrogar el estado de los átomos y podemos no solamente interrogar, pero controlar en qué estado nosotros queremos que ellos se encuentren, un estado cuántico útil. Por ejemplo, aquí representa un reloj y van a ver por qué. eh, y es que los átomos pueden ser usados para medir tiempo.
Y tenemos dos estados cuánticos, el rojo, en el cual es difícil decir qué hora es con precisión, porque es un estado clásico, ¿cierto? Pero esta manecilla que tiene el puntero azul es un estado cuántico que usa enredamiento cuántico o quantum entanglement para medir el tiempo o frecuencia de una manera más precisa. Entonces, lo que yo quiero que ustedes lleven a casa o les quede piensen acerca de eso, son las siguientes preguntas. Eh, tenemos una herramienta, tal vez una de las teorías más poderosas con las que contamos, con la que la humanidad cuenta, es la física cuántica. Entonces, de manera simple, yo me gustaría que vean qué nos ofrece la física cuántica. Cómo el enredamiento cuántico es usado para mejorar dispositivos de medición, y cuáles son los retos y oportunidades que hay en este campo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que esta imagen nos representa una persona tratando de censar el universo, la naturaleza, todo el exterior. En este caso, podemos decir que la manera como nosotros, de la manera como nosotros entendemos, conocemos nuestro exterior es a través de nuestros sentidos, audición, visión, etcétera. Pero hay un problema, y es que estos sentidos son bastante limitados y son fáciles de engañar. Ya ustedes han visto un truco de un mago en el que hace fácilmente, o no sé si fácilmente, pero hace algunos movimientos y nos engaña rápidamente. Entonces, en realidad, la magia de los magos es más que todo una falla de nuestro cerebro, eh, más que una magia real, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ven una cebra emitiendo luz infrarroja. Nosotros no podemos sensar ese tipo de luz, ese espectro. Eh, Aquí, por ejemplo, rayos gamma que vienen del universo no los podemos ver. Rayos X no podemos ver. Ultravioleta no la podemos ver. Y así, sucesivamente. Entonces, nosotros usamos algunos sensores para poder corregir esas limitaciones. Por ejemplo, medidores de infrarrojo, detectores de metales, sensores de luz, termómetros para medir temperatura de una manera más precisa, porque si ustedes si ustedes recuerdan o si ustedes hacen el ejercicio, ustedes pueden sentir su temperatura, pero no pueden decir exactamente cuál es la temperatura, el valor real que ustedes tienen. Y otro tipo de sensores comunes. Por supuesto, existen sensores mucho más especializados, por ejemplo, los GPS en satélites, y ellos son los encargados de posicionar estos satélites de una manera precisa alrededor en órbita de la Tierra, y evitan que estos satélites colisionen entre sí o se pierdan en el espacio, etcétera. Estos sistemas de ubicación o de posicionamiento son muy importantes para los viajes espaciales. Y como ustedes vieron recientemente, las nuevas detectores en Marte usan cualquier cantidad de detectores y se basan en sistemas de posicionamiento, detector de posición, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí ustedes ven que un avión bueno, no podría viajar a ninguna parte si el GPS no existiera. Y lo mismo cuando vamos en el carro. Usualmente estamos tan habituados al celular o al GPS que no podemos llegar muy lejos si no lo tenemos actualmente. Ok, entonces esos son algunos tipos de sensores con los que la ciencia cuenta. Y lo que queremos hacer es medir eh, cosas que todavía no ha sido posible detectar. Por ejemplo, si ustedes ven este cuadro aquí, esto habla de las partículas e interacciones dadas por el modelo estándar, que es el modelo que
es el modelo que describe todas las interacciones fundamentales de la materia. Entonces, por ejemplo, tenemos los quarks, leptons y las fuerzas fundamentales. Y bueno, recientemente, hace 5 o 6 años, se descubrió el bosón de Higgs, que fue llamado la partícula de Dios, porque es la interacción, la partícula fundamental que genera todas las otras fuerzas. Pero a pesar de que tenemos ese modelo que es muy preciso, todavía existen cosas por descubrir. Por ejemplo, ese modelo no explica lo que es la materia oscura y la energía oscura. No sabemos todavía qué es. Se está esperando por medir mejor. La asimetría entre materia y antimateria es también un gran misterio. Y otro misterio es, bueno, como ya lo mencioné en la diapositiva anterior, es la materia oscura. La materia oscura eh, se propuso porque observaciones astronómicas que se encargaron de medir la velocidad de rotación de una galaxia en espiral, descubrieron que la velocidad de rotación no concuerda con la predicha por el modelo teórico. Entonces, por ejemplo, era predicho que la velocidad tenía que caer fuera del centro de la galaxia, pero realmente lo que pasa es que las medidas muestran que es más constante que decayendo. Esto lleva a que se tenga que proponer que la distribución de masa en la galaxia o en sí, en la galaxia no es como propuesta inicialmente. Entonces, lo que quiere decir es que debe haber algo allí que realmente no podemos ver. Y como no lo podemos ver, porque no emite luz, se le llamó materia oscura. Otro ejemplo muy interesante en el año 2015, 2014 o 16, no recuerdo exactamente, pero fue la detección de ondas gravitacionales emitidas por agujeros negros cuando colisionan. Entonces, hace billones de años luz, estos dos agujeros negros colisionaron y emitieron estas ondas electromagnéticas. Y la manera de detectarlo era construyendo un sistema de detección, un interferómetro súper preciso. Y esto fue lo que hizo el LIGO. Es un interferómetro que usa luz para medir interferencia entre dos caminos de luz y de esta forma poder detectar las ondas gravitacionales. En principio, ustedes pueden pensar que estas perturbaciones que viajan en el espacio-tiempo son las mismas ondas, del mismo tipo de ondas que se generan cuando uno tira una piedra a un estanque de agua, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan de óptica básica, si ustedes tienen por ejemplo, dos fuentes de onda, cuando estas ondas se interfieren, se generará un patrón de interferencia con franjas brillantes y oscuras. Entonces, lo que pasa es que si esta perturbación es detectada en este interferómetro, esta interferencia, este patrón de interferencia será corrido. Entonces, ese corrimiento o shift debe ser medido por el interferómetro. El problema es que esto es súper pequeño. Entonces necesita un sistema muy sensible. Por eso se tuvo que crear este sistema tan costoso y tan sensible. Entonces, ese tipo de interferómetros eh, son interferómetros que actualmente están usando física clásica. Usan láseres, algunos interferómetros usan átomos, pero no explotan eh, las características cuánticas al máximo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer en los próximos años. Recientemente nosotros demostramos que es posible usar enredamiento cuántico para mejorar esos dispositivos. Entonces, todavía tenemos un camino largo por recorrer. Entonces, ¿cómo usamos la física cuántica? Bueno, la física cuántica, a diferencia de la clásica, tiene algunos comportamientos o algunas características muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, en este cartoon, ustedes pueden ver aquí Niels Bohr, que fue uno de los creadores de la física cuántica. En el borde de la física cuántica y clásica
Cuando las partículas atraviesan de un lugar a otro, por ejemplo, si comenzamos a ver átomos, eh, ya es el dominio de la física cuántica. Entonces los electrones, los protones, etcétera, tienen un comportamiento muy diferente a cuerpos macroscópicos, por ejemplo, bolas de billar. En el mundo cuántico, como este es el famoso gato de Schrödinger, un objeto cuántico puede estar suspendido entre dos realidades al mismo tiempo. Por ejemplo, el gato puede estar vivo y estar muerto al mismo tiempo. Eso se conoce como una superposición cuántica de dos estados. Entonces, estos dos estados del gato pueden perfectamente coexistir y el gato está en esos dos estados. Su realidad está entre esos dos estados, hasta que uno realiza una medida, uno mide el estado final. Eh, Esa superposición tiene como consecuencia enredamiento cuántico, el quantum entanglement, que es lo que nosotros usamos para mejorar los dispositivos. Entonces, en esta figura, quiero que vean cómo ha sido la evolución de la física atómica y la física cuántica en los últimos 30 años, 30, eh, 40 años. Por ejemplo, al comienzo, en los años 70, 80, cuando el láser se comenzó a propagar y muchos laboratorios comenzaron a tener esta nueva tecnología que se desarrolló en los 70, eh, podríamos hacer, podríamos estudiar sistemas cuánticos que constaban de muchas partículas, 10 a la 10 átomos. Y esos, por ejemplo, celdas con vapor, gases calientes que se movían a altas temperaturas. Y a medida que fue pasando el tiempo, por ejemplo, en la década del 2000, pudimos comenzar a preparar estados cuánticos de una única partícula. Entonces, por ejemplo, aquí ya teníamos control de una sola partícula. Ahora con ese control, lo que queremos es juntar partículas de manera determinística para crear sistemas complejos, pero en los cuales tengamos total control. Por ejemplo, aquí simplemente tenemos un montón de partículas, un gas, pero no podemos controlarlas individualmente. Aquí podemos controlar una partícula y aquí podemos eh, crear un sistema con muchas partículas, pero controlando single particles. Entonces, lo que les decía más o menos era lo siguiente, en los 80 se comenzaron a resfriar átomos que en las trampas magneto-ópticas. Entonces podemos tener aquí billones de átomos atrapados con luz y campos magnéticos en una cámara de vacío y condensados de Bose-Einstein. Entonces, por ejemplo, para que ustedes vean un poquito el condensado de Bose-Einstein, es lo siguiente. Ustedes tenemos a altas temperaturas un montón de partículas y ellas se comportan como si fueran bolas de billar clásicas. Simplemente colisionan unas con otras y su comportamiento es totalmente clásico. ¿Okay? Y puede ser descrito por la teoría cinética de gases. Pero cuando esas partículas se comienzan a enfriar, a llegar al cero absoluto, esas partículas comienzan a perder el carácter clásico y comienzan a comportarse cuánticamente. En la mecánica cuántica, las partículas pierden el carácter de partícula y ahora se comportan como ondas y como partículas al mismo tiempo. Entonces, ustedes ven, y eso es lo que se conoce como dualidad onda-partícula. Entonces, esas bolas de billar que ustedes veían al comienzo, ahora son ondas. Y las ondas pueden interferir entre sí. Y ustedes ven aquí que si ellas interfiriendo crean una gran onda coherente de materia, y eso se conoce como un átomo gigante que tiene eh, una onda gigante coherente. ¿Okay? Entonces, es muy interesante ese comportamiento. Y eso se observó en los 90, en el año 1995 fue el primer condensado de Bose-Einstein que se pudo realizar 75 años después de que Bose y Einstein lo propusieran teóricamente. Entonces, como les decía, en el año 2000, en esa década, se pudo tener control de únicas partículas, laser pointer, de únicas partículas. Entonces, por ejemplo, aquí en trampas eléctricas, eh, estos son iones, y lo que ustedes ven aquí, estos puntos son un único ion, un único átomo.
se le ha arrancado un electrón. Entonces, podemos crear estas cadenas de iones átomo por átomo. Entonces, y a partir de allí se comenzaron a crear recientemente, los últimos 6 años, 5 años, eh, sistemas mucho más complejos en donde, por ejemplo, cada puntico verde representa un átomo. Entonces se pueden ahora hacer ingeniería de esos estados para crear sistemas mucho más complejos. Entonces, la física atómica, por supuesto, y con este control, es una oportunidad para usarla y es una plataforma para otras subáreas y áreas del conocimiento. Por ejemplo, podemos ahora estudiar el comportamiento de la materia, pero no en forma de partículas, sino como onda. Podemos estudiar superconductividad, superfluidez, magnetismo, eh, química, aplicaciones a medicina, por ejemplo, para detectar señales supersensibles del cerebro, etcétera. Um, este área ha sido bastante activa desde los años 70 con la primera demostración de resfriamiento y trapping de single ions. Y esto ha llevado a, bueno, varios premios Nobel. En 1997, Quentin Nuggi, Steven Chu y Bill Phillips recibieron el premio Nobel por las técnicas de laser cooling and trapping, de inventar esas técnicas. Y en el 2001 recibieron el premio Wyman, Cornell y Ketterle eh, por conseguir por primera vez el condensador de Bose-Einstein, que digamos, el quinto estado de la materia. Entonces, y todavía es un campo muy activo, ¿no? Con aplicaciones a computación cuántica, información cuántica y simulación. Ok, entonces todo eso era simplemente un resumen de la evolución de este campo y la importancia de todas estas técnicas. Ah, y quería que vieran el control que se necesita para generar nuevos dispositivos que puedan ir más allá de cualquier dispositivo que inventado hasta el momento por los humanos. Entonces, para crear un reloj atómico, que es un dispositivo cuántico especial. ¿Y por qué es especial? Porque es el dispositivo más preciso que jamás se haya inventado. Que jamás se haya inventado. Entonces, un reloj, como ustedes pueden estar pensando o saben, por supuesto, consiste de un movimiento oscilatorio. Entonces, es como ustedes ven aquí, una masa va y viene, se mueve, oscila entre dos puntos, y entonces uno define que una ida y vuelta es un segundo, por ejemplo, es una definición, ¿cierto? Entonces, teniendo algo que oscila, uno puede definir un periodo, por lo tanto, una frecuencia y el tiempo. Lo mismo hacían con la Tierra, era un periodo, era la Tierra girando alrededor del Sol, entonces eso llamaban una oscilación. Pero estos relojes, por supuesto, son mucho más precisos. Ahora, tenemos relojes mucho más precisos que eso, o elementos que pueden ser mucho más precisos que esto. Por ejemplo, los átomos. Los átomos son elementos que son iguales aquí en Estados Unidos, o si vamos en Japón o China, serán exactamente el átomo de hidrógeno, el átomo de iterbio será igual. Entonces, o si lo colocas en el espacio exterior. En cuanto que, por ejemplo, el péndulo no lo es. El péndulo varía. Para construir el péndulo, la masa que está oscilando va a ser diferente de péndulo a péndulo eh, por alguna pequeña fracción. Entonces, esa oscilación va a depender de la masa, va a depender de la longitud, que puede ser diferente en la construcción de diferentes péndulos que uno quiera usar para medir el tiempo. Entonces, todos estos péndulos están midiendo diferente. Y además de eso, eh, estos péndulos dependen de la temperatura, dependen mucho del ambiente.
Entonces, una persona que mide con un péndulo 1 no va a medir al mismo tiempo con un péndulo 2. Pero los átomos, si la persona puede medir la frecuencia de transición, las oscilaciones entre dos estados cuánticos o entre dos orbitales atómicos, ese orbital atómico siempre va a tener la misma energía. Que si ustedes recuerdan en química o en física, ustedes tienen el núcleo y el modelo de Bohr dice que tienen órbitas alrededor de ese núcleo. Entonces, una transición entre dos orbitales, puede ser usada como el TikTok de ese péndulo. En ese sentido, los átomos son mucho mejores que cualquier otro elemento que podamos crear nosotros. Entonces, estos péndulos, estos átomos que se basan estos relojes que se basan en átomos, son tan precisos que, por ejemplo, podemos hacer la comparación con la expansión del universo. Si hubiéramos colocado uno de estos relojes atómicos a funcionar al momento del Big Bang, hoy, después de 14 billones de años o 15 billones de años, ese reloj tuviera un error solamente de 400, 300 milisegundos, medio segundo más o menos, lo cual es impresionante. En cuanto, por ejemplo, estos relojes pueden tener 1 minuto, 2 minutos por día. Entonces, no es suficiente para medir, eh, por ejemplo, materia oscura, como la diapositiva anterior que, que coloqué. Ok, en realidad, lo que nosotros hacemos no medimos un péndulo únicamente, pero medimos muchos péndulos, 1000, 1 millón, y hacemos un promedio. Lo mismo cuando ustedes van al colegio o a la escuela en clase de medida, de física experimental. Ustedes, para medir el periodo de una oscilación de un péndulo, no miden una sola vez. Ustedes lo que hacen es que miden muchas veces, y entonces de esa manera ustedes pueden hacer un promedio y determinar con mayor precisión esas oscilaciones. ¿Ok? Entonces, por eso en el laboratorio colocamos muchos más péndulos. Bueno, realmente no son péndulos, son átomos. Y esos átomos son colocados en esta figura aquí, son potenciales ópticos que parecen un cartones de huevo. Eh, y entonces esos átomos, que aquí lo colocamos rojo, lo representamos, estas bolas rojas, pueden estar en esos pozos de potencial creados por la luz. Y nuestro trabajo acá en el MIT es generar enredamiento cuántico entre esos átomos para mejorar la precisión. Entonces, ¿cómo funciona ese enredamiento cuántico? Um, ok, imaginemos ahora bueno, estos péndulos que representan átomos, podemos pensar que sean un dado cuántico. Un dado cuántico en el sentido de que si tiramos un dado, él sigue siendo aleatorio. El resultado será totalmente aleatorio. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos dados, y supongamos que los dados son clásicos ahora, el resultado de este dado es uno y el resultado de este dado es otro, eh, sin importar cuál sea el resultado del otro. Lo que quiere decir que a este no le importa el resultado de este. ¿Okay? Si este salió 6, este puede ser cualquier número entre 1 y 6. Pero si los dados son cuánticos y ellos están enredados cuánticamente, si generamos, por ejemplo, eh, si un resultado el dado azul es 1, el otro necesariamente será 6 si el resultado está restringido a ser 7. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo el resultado es 2 de un dado, el otro eh, necesariamente tendrá que ser 5 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, sabemos que los resultados en mecánica cuántica están restringidos. En, en una forma más formal sería decir que, por ejemplo, representamos los átomos con spin, entonces está spin arriba y spin abajo.
Si un átomo, si un spin lo encontramos spin arriba, el otro necesariamente tendría que estar spin abajo. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Y es muy importante este concepto aquí porque, bueno, esto es lo que el corazón de un reloj atómico. Ok. Entonces, podemos decir que un reloj atómico se mejora usando enredamiento cuántico porque no tenemos que medir todos los átomos al mismo tiempo. ¿Ok? En cuanto que si tenemos péndulos clásicos oscilando, eh, tendríamos que medir cada uno de ellos para poder hacer un promedio mejor. En cambio, si tenemos dados cuánticos o átomos y ellos están enredados cuánticamente, sabiendo el resultado de uno, puedo conocer el resultado del otro. Ahora imagínense que extendemos de 2 dados a 1000 dados o 1 millón de dados. Si podemos hacer que todos esos dados estén enredados cuánticamente, necesitaría medir unos pocos o uno para saber el estado del sistema total. Entonces, de esa forma, el enredamiento cuántico nos revela más información sobre el sistema. Entonces, mi promedio es mejor, mi precisión es mejor, mi conocimiento sobre el sistema cuántico es mejor. Ok, aquí veo una pregunta en el chat. Bueno, puedo responderla. Hola Marco. La precisión que alcanzan estos relojes cuánticos no causa conflicto con el principio de incertidumbre. Ya, esta es muy buena pregunta. Entonces, ok. Realmente, bueno, es una buena pregunta. Y la precisión que estos alcanzan, aunque ellos pueden alcanzar la mayor precisión posible, todavía están sujetos al principio de incerteza de Heisenberg. Por ejemplo, si ellos no están, si no existe entrelazamiento, enredamiento cuántico entre las partículas, obedecen perfectamente el principio de incerteza de Heisenberg. Y eso se conoce como Standard Quantum Limit. Ok. Ahora, bueno, eso quiere decir que una cuadratura es exactamente, tiene la misma incerteza o la incertidumbre que la otra cuadratura, que dos cuadraturas. Ahora, si generamos enredamiento cuántico entre las partículas, no estamos violando para mejorar, para medir más allá del estándar quantum limit, no estamos violando el principio de Heisenberg, de incertidumbre de Heisenberg. Lo que estamos haciendo es que estamos redistribuyendo el ruido o la incertidumbre. Por ejemplo, supongamos que esta esfera representa la incertidumbre y quiero medir en esta dirección. Lo que hago es que deformo esa distribución cuántica y entonces en esta dirección se aumenta la incerteza y en esta dirección se mejora la incerteza. O sea, que soy más preciso aquí a expensas de aumentar la incertidumbre en la otra dirección. De esa forma, no se viola el principio de incerteza de Heisenberg. Es una gran pregunta, gracias. Ok. um, un momento. Ok. um, en realidad, en el laboratorio, estos relojes cuánticos se ven como esto. Varias mesas ópticas, puede ser una, dos mesas ópticas. Y aquí ven, por ejemplo, una cámara de vacío que tiene algunas bobinas, unos cables que generan corriente, por donde pasa corriente y generan campos magnéticos. Y esos campos magnéticos más luz láser, generan las condiciones para que los átomos sean atrapados en el centro de esa cámara. Tenemos, por ejemplo, que trabajar con vacío, con electrónica, detección cuántica, etcétera. Entonces, es un sistema bastante divertido.
bueno, garantiza entretenimiento el tiempo que uno esté en el laboratorio. Por ejemplo, aquí otra figura, solamente para representar esta parte de aquí. Láseres, esta luz amarilla es la que yo decía que interroga los átomos y entonces esa luz revela cuál es el estado cuántico de los átomos y también controla a la vez pues, con otro tipo de luz, la luz verde, controlamos o creamos el estado cuántico de los átomos que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, la cavidad que les mostré al principio es simplemente este espejo aquí y este espejo acá, y los átomos están aproximadamente aquí, atrapados. Y bueno, los fotones simplemente rebotan muchas veces entre los espejos y interactúan con los átomos, creando los estados cuánticos y revelando el estado de ellos. Entonces, por ejemplo, esta bolita amarilla que está generando fluorescencia, que ustedes ven aquí, son átomos de sodio. Esto es una, ah, una foto de un laboratorio de acá del centro, del MIT Harvard CUA. Y simplemente para que ustedes vean que los átomos están flotando en el vacío. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros podemos atraparlos allí, colocarlos en el vacío, podemos tenerlo por segundos, por algunos segundos, y entonces podemos medir, ah, eh, realizar interrogación en ello. Entonces, este es simplemente un cartoon que muestra de una manera más limpia lo que pasa allí. Son los átomos, la luz láser viene de un lado, otra luz que genera el enredamiento cuántico viene de otro lado, y la cavidad óptica, que es este espejo y este espejo, simplemente mantienen a la luz interactuando con los átomos por muchas veces. Si no colocamos la cavidad, a los fotones simplemente no les gusta estar atrapados, simplemente uno prende una luz y se van. Entonces la cavidad es la forma que podemos mantener a los fotones interactuando con los átomos muchas veces. Entonces, ok, con este tipo de sistemas mejorados por entrenamiento cuántico, ellos actualmente tienen una precisión de una parte en 10 a la 19, 10 a la 18, 10 a la 19, que significa que podemos entrar a detectar estas pequeñas perturbaciones del espacio-tiempo. Podemos empezar a soñar con detectar materia oscura. Por supuesto, tiene que mejorarse estos sistemas por 10 a 100 órdenes, 10 a 100 veces más. Pero este enredamiento cuántico, usando estos conceptos cuánticos, estamos seguros que podemos llegar a ese nivel en los próximos 5 o 10 años. Entonces hay muchas oportunidades en este campo para las personas que están interesadas en hacer física cuántica, en hacer física, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas por descubrir. Hay muchos misterios que todavía faltan revelar. Y bueno, con eso digo que la revolución cuántica ya está aquí, ¿cierto? Dentro de poco, eh, la cuántica será tan común que, bueno, yo espero, ¿no? Que niños ya estén leyendo cuántica para ir a dormir. Y bueno, una frase muy importante, para mí muy importante de Carl Sagan es that en algún lugar algo increíble está esperando a ser descubierto. Explora, sueña y descubre. Bueno, ya ese algo que tal vez está esperando por ser descubierto, tal vez está esperando por ti. Entonces, de nuevo, explora, sueña y descubre. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Edwin, por una presentación tan bonita. Yo tengo preguntas, así que, pero primero antes de hacer mis preguntas, quiero recordarles a los participantes que si tienen preguntas pueden hacerlas. Están bienvenidos, pero obviamente no hay presión de hacer preguntas. Eh, Tal vez quisiera saber un poquito más sobre ti, tu historia. Originalmente tú eres de Colombia, de Barranquilla, si no me recuerdo. Sí, Ah, ok, sí. de Barranquilla, perfecto. Cuéntanos un poco, o sea, no hay muchos colombianos, igual que venezolanos, no hay muchos colombianos y venezolanos que son físicos, mucho menos trabajando en MIT. ¿Cómo fue?
tu trayectoria, o sea, cómo fuiste de Colombia, cómo decidiste ir a Brasil y de ahí cómo terminaste en MIT. ¿Y qué le puedes Ok, decir a nuestros chicos latinoamericanos que quieran seguir en tus pasos? excelente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, Creo que puede ser motivante. Todo, recuerdo que todo para mí en física cuántica eh, era algo muy curioso cuando estaba en Barranquilla, en Colombia, cuando realicé los cursos de mecánica cuántica. Era algo que, bueno, me llamaba mucho la atención, era un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo donde las leyes de la clásica se quiebran y no funcionan como la intuición que uno tiene en la física clásica no siempre funciona en la física cuántica. Y, es, y eso me llamaba mucho la atención, me daba mucha curiosidad por qué era así. Entonces, siempre quise entender la mecánica cuántica. eh, bueno, más o menos en el año 2010, en el 2007, eh, un profesor de física cuántica habló un poco sobre condensados de Bose-Einstein, diciendo que era un nuevo estado de la materia y que era algo muy extraño, ¿no? Que esto se comportaba ahora como una onda y esas partículas que ya no eran más partículas, pero eran ondas, que era la dualidad, pero no tenía ni idea de qué era dualidad en ese momento. Entonces, ahora podían ser como el sonido o como la luz, una onda simplemente. Y bueno, viendo las figuras, que sí, esos átomos realmente se muestran una interferencia. Y dice, pero ¿cómo? Son partículas, ¿cómo muestran interferencia? Bueno, después fuimos al laboratorio de física moderna, donde esta difracción de electrones también te muestra electrones, partículas, te muestran una onda, como la luz. Es algo totalmente extraño en esa época para mí. Y no, bueno, no lo aceptaba, no quería entender, tal vez decía, no, tal vez no es así. Eh, Cuando terminé, bueno, esa curiosidad siguió, comencé a estudiar más, digamos, más física cuántica, física atómica, hice trabajo en física atómica en el pregrado y bueno, bueno, entré en contacto con mi actual jefe, Vladan Vuletic, profesor Vladan Vuletic, y bueno, pero en esa época no me vine para acá, fui a Brasil porque ellos tenían un laboratorio muy grande de Oh, condensados de Bose-Einstein. ¿cómo conectaste con él? Simplemente por correo. Había un profesor, mi orientador estudió en Brasil, hizo el doctorado en Brasil y lo conocía o sabía de él. Y me dijo, mira, yo sé que a ti te interesa esto. En Brasil hay una persona que bueno, él estudió acá en el MIT, hizo el doctorado en el MIT, en este grupo. Y dijo, mira, este profesor hace condensados de Bose-Einstein, yo sé que tú estás interesado en eso. Mira por allí, escríbele. Ok, entré en contacto y me dijo, no, sí, pues bienvenido, pues puedes venir. eh, la aplicación, exámenes, etcétera. Bueno, pasé 5 años, 6 años estudiando condensados de Bose-Einstein, átomos ultrafríos, todas estas técnicas. Y después de allí quería aprofundar mucho más en cuántica. Entonces fue cuando cambié un poco a electrodinámica cuántica de cavidades. Porque lo excitante para mí es que usa atómica, usa electrodinámica cuántica de cavidades y usa las técnicas de laser cooling. O sea, es una mixtura, una mezcla de todo eso que ya había recogido durante los últimos 7, 8 años. Entonces vine acá y, bueno, también contacté al profesor Vuletic y, bueno, finalmente, al final de todo, me ofrecieron la posición después de algunas presentaciones y tal. Y desde el 2016, a final del 2016, casi prácticamente comenzando el 2017, comencé a trabajar en este tipo de sistema. Y para mí es interesante porque nunca paran las sorpresas que cuando uno va al laboratorio. Cada mañana que uno va al laboratorio, cada día,
siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que es interesante. Entonces, la cuántica, la física siempre nos ofrecen algo nuevo, la ciencia siempre nos ofrece algo. Entonces, aquí conozco, por ejemplo, es verdad que no hay muchos colombianos, venezolanos. Aquí conocí a varios, a un amigo colombiano, eh, hizo el doctorado en Oxford y también hizo postdoctorado acá y ahora es profesor en Maryland. Y recientemente también fue contratado Ronald García, el profesor Ronald García en el departamento de física y está en el grupo de física nuclear. Entonces, creo que los latinos, creo que está creciendo ese interés por la ciencia. Veo que hay mucha más gente interesada y que le pregunta a uno, escribe, cómo hago, etcétera, etcétera. Y es realmente muy interesante. Bueno, nos alegramos mucho cuando más gente se une, ¿no? Claro. Necesitamos más gente. Necesitamos a ustedes que nos están viendo, necesitamos mucho más gente creativa. Sí, Y sí, ese fue mi camino hasta acá. en verdad tenemos más problemas que soluciones en este momento y necesitamos cuerpos calientes Exacto. para ayudarnos a resolverlo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, bueno, cuéntame un poquito sobre qué piensas tú sobre cuál es el futuro del campo. O sea, yo sé que ahorita la idea de información cuántica es sumamente popular, computación cuántica, el Departamento de Energía en los Estados Unidos está invirtiendo muchísimo dinero, o sea, un porcentaje importante de su presupuesto en estas direcciones. No estoy tan claro sobre el National Science Foundation, pero ¿qué dirección tú crees que toda esta inversión en dinero va a transferir en términos de descubrimientos en los próximos años? Sí, bueno, es una pregunta muy, bueno, muy interesante y muy difícil también. Este, Yo nada más hago preguntas difíciles. Echando eso es broma. muy bueno. Ok. Sí, ah, no sé quién, aquella frase que yo no sé quién la dijo, pero que ya la he escuchado varias veces, que es muy difícil predecir, sobre todo el Sí. futuro. Pero bueno, sí, eh, eh, la inversión no solamente en este tipo de sistemas, pero en lo que se llama, lo que llaman ahora ciencia cuántica, quantum science and quantum engineering, ha crecido en los últimos 10 años. Y como por ejemplo dije al principio, más o menos un poquito de la historia, lo que ha llevado a este nivel de inversión es el control. Por ejemplo, en el diagrama del número de partículas que uno controla con el tiempo, con los años, ha sido cada vez mejor. Y yo mostré la imagen en el que podemos eh, manipular un solo átomo, un solo fotón, y ahora crear sistemas más complejos. Eso es lo que ha llevado esos años de gran esfuerzo a que se vea, por ejemplo, las agencias de financiamiento, que vea que no, realmente sí funciona, realmente sí pueden controlar un átomo. Por ejemplo, en la idea de computación cuántica, había muchas personas que no creían, ¿no? O que todavía no creen, ¿no? No lo sé. Sí. Pero dicen, no, eso es en 50 años o en 100 años, no sé. Porque para eso necesitas controlar un átomo, necesitas controlar un fotón, hacer estas lógicas de un spin, es muy difícil, etcétera, etcétera. Pero el área ha demostrado que sí, un ion podemos manipular el estado cuántico, que son puertas lógicas, ¿cierto? El estado cuántico, qubits, los podemos manipular. Y eso ha generado ya demostraciones de potenciales en computadores cuánticos, como por ejemplo en Google, que usa átomos neutros en pinzas ópticas. Átomos, bueno, en Harvard, MIT, Quera, que son compañías, IBM, etcétera. Ujú. Iones con Chris Monroe, uno de los pioneros. Entonces, todo eso ha generado
bueno, en mis palabras, credibilidad, que ahora la gente dice, no, wait, no, realmente ya está aquí, realmente ya es, no es 50 años, ya están haciendo cosas. Entonces, yo pienso que en los próximos 10 años, muchos grupos, ahora la idea es, la Academia de Ciencias Americana está generando está realizando una estrategia que es a esos grupos de investigación de universidades, conectarlas con compañías, ¿no? Mm, Donde esos descubrimientos puedan ser fácilmente o rápidamente transferidos a una compañía, a la industria. Por ejemplo, con la IBM o con Google o con todo ese tipo de cosas, para que no se queden simplemente por muchos años en el laboratorio. Entonces, ahora se está acelerando todo el proceso. ¿Ok? mm, Eso genera que en los próximos 10 años haya mucha más dinámica. Entonces, es muy positivo. La otra cosa para lo que estos sistemas sirven, ¿para qué sirve tener control? Pueden preguntarse todas las personas que están viendo, ¿para qué me sirve a mí controlar un átomo o un fotón y construir más sistemas más complejos? Y es para otra cosa que se llama simulación cuántica. No solamente computación cuántica, sino simulación cuántica. Entonces, por ejemplo, hay sistemas que no podemos resolver, por ejemplo, superconductividad a altas temperaturas. Son problemas complejos. Hay muchas personas tratando de resolverlo, se han hecho muchos avances, pero todavía falta un gran camino por recorrer. Pero estos sistemas funcionan como simuladores cuánticos, lo que Feynman dijo hace muchos años. Dijo, sí, si tienes un sistema compuesto por partículas cuánticas, puedes simular otro sistema cuántico, el cual no es posible simular con un computador clásico. Entonces, superconductividad, física de partículas, nuevos materiales, química, etcétera. Entonces, para mí, esos son los dos caminos más, digamos, más visibles. Y el otro es medidas de precisión, como quantum metrology. Que lo que acabo de mostrar, por ejemplo, esto que nosotros hicimos en el MIT es la primera vez que se hace, que es crear enredamiento cuántico y ponerlo a disposición de relojes atómicos. Entonces, pienso que esto puede abrir una nueva área, una cosa que está en una área que está empezando, donde ahora todos esos dispositivos pueden usar enredamiento cuántico y bueno, como dice aquí en el slide, hay muchas cosas increíbles que están esperando ser descubiertas y con estos nuevos sistemas posiblemente podamos tener mucha más precisión, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas que mejorar, por supuesto, no es el fin del camino. Necesitamos detectar mejor el estado cuántico. Y este es un problema común para todos los sistemas, para simuladores cuánticos, computadores cuánticos y quantum metrology. Y es la de coherencia. Entonces, de coherencia siempre es digamos, lo que genera que no se llegue al máximo potencial del dispositivo. Y lo mismo en computador cuántico. Si tienes 100 qubits, la de coherencia hace que no se pueda realizar el proceso con alta fidelidad, o sea, muchas veces. Entonces, esos son cosas que todavía necesitan eh, mejorarse para que los computadores cuánticos puedan, por ejemplo, de máximo potencial. Y hay cosas como, por ejemplo, Quantum Error Correction, que mm. trabajan en eso para mejorar. O sea, es una área muy activa. Los próximos 10 años será igualmente activa o mucho más activa. Da- Pienso. Déjame preguntarte una última pregunta relacionada a esto, pero la limitación es al lado de ingeniería, o sea, es una, sí, es una limitación de ingeniería, no fundamentales, o sea, no hemos conseguido barreras fundamentales que nos previenen conseguir las metas de implementar lo que sea en términos de computación cuántica, información cuántica, etcétera, o simulaciones cuánticas, ¿no? O sea, en este momento no hay barreras fundamentales en términos de la física que nos dice no podemos accesar X nivel de precisión o no podemos accesar ciertos Exacto, observables. Simplemente es desarrollando la tecnología que nos permite acceder a esas metas, ¿no? exacto. Exacto. Yo diría que esa es la razón, es técnica. Y, por ejemplo, en los sistemas que nosotros tenemos, volviendo a Quantum Metrology,
Nosotros, bueno, la pregunta creo que de Marco fue que si, si medimos con mayor precisión, más allá, mejor que el estándar quantum limit, estaríamos violando el límite, el principio de incerteza de Heisenberg. Es una pregunta interesante. Y Ujú. resulta que eso me permite decir que el estándar quantum limit no es un límite fundamental, como tú lo has dicho. El real, el límite fundamental dado por la mecánica, por la física cuántica, las leyes de la física cuántica, es el límite de Heisenberg. Entonces, y no el estándar quantum limit, es diferente. Entonces, simplemente lo que podemos es redistribuir el ruido. Entonces, ustedes pueden pensar que es como si tengo este ruido, esta distribución de ruido, a mí me interesa nada más esta dirección. Simplemente quito el ruido de aquí y lo coloco acá, porque no me interesa cuánto ruido hay acá. Pero si mejoro la precisión aquí, ya mi dispositivo funciona mejor. Entonces va a haber un punto en el que llegue al límite de Heisenberg y es dado por la cantidad de enredamiento cuántico que pueda generar entre las partículas. Porque, por ejemplo, si tengo 100 partículas, lo mejor que puedo medir es que si mido el estado cuántico de una sola partícula, sé el estado cuántico de todas. ¿Ok? Y mejor que eso ya no puedo hacer. Mm. ¿Cierto? Entonces, en el momento no estamos hasta ese nivel. En nuestro trabajo aquí, si medimos medimos apenas una fracción de la información total del sistema, no total. Entonces, porque hay de coherencia y otras cosas. Entonces, no hemos llegado al límite fundamental, como tú lo mencionaste, de forma precisa. Está bien. Bueno, yo me podría pasar toda la tarde haciéndote preguntas y me Pero, encantaría escuchar más sobre ti. Pero, ¿qué ibas a no, decir? no, pero Ah, ok. para las personas que están escuchando y los jóvenes que Ah, están escuchando, para llegar a ese límite fundamental, es necesario, bueno, ser muy creativo para para inventar o generar nuevos estados cuánticos exóticos que tal vez todavía no pensamos, que puedan eh, ayudarnos a medir, a llegar a ese límite. Entonces, no es que los estados están allí y ya podemos llegar, no. Cada día tenemos que generar nuevas ideas, nuevos protocolos para generar estados cuánticos más exóticos. sí. O sea, creo que es importante recordarle a la gente que esto es un campo, o sea, este no es mi campo de especialización, pero a pesar de eso puedo decir que esto es un campo tiene muchísimas oportunidades, hay muchas preguntas por responder, como Edwin nos ha demostrado. Yo me imagino que en las próximas décadas habrán varios premios Nobel más en esta dirección, o sea, hay muchísimas oportunidades y como acabamos de decir, por lo menos en los Estados Unidos y otros países están invirtiendo mucho dinero en esta dirección de investigación, entonces van a haber muchísimos trabajos. Así que si están considerando estudios en los cuales puedan estudiar conceptos fundamentales de naturaleza, pero pueden tener impactos de tecnología y pueden asegurarse de trabajo. Yo creo que física atómica y información cuántica es una rama de investigación bastante buena que cubre todas esas posibilidades. Me imagino que Erwin está de acuerdo conmigo. Absolutamente. Ok. Bueno, Edwin, en verdad ha sido un placer tenerte y estamos sumamente agradecidos que hayas tomado tu tiempo de dar dos charlas, una en inglés y una en español. Nuestros chicos latinoamericanos están sumamente agradecidos de que tomes el tiempo en hacer esto. Quiero recordarle a nuestros participantes que mañana vamos a tener una charla del profesor Alan Jamison, que trabajó en el mismo laboratorio o un laboratorio justo al lado de Edwin hace unos años, y él va a hablar sobre cómo enfriamos átomos que el doctor Pedroso mencionó brevemente. Y la semana que viene vamos a tener tours de laboratorios de física nuclear y atómicos en Old Dominion University.
también vamos a tener un tour virtual del Laboratorio Nacional de Jefferson Lab y después vamos a tener una charla en español sobre aspectos fundamentales de la física nuclear. Así que los invito a que participen a eso. Y de nuevo, muchísimas gracias, Edwin, por todo tu tiempo y dedicación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, realmente. Disfruté mucho participar en Reyes de 2021. Una experiencia fantástica. Bueno, un Gracias. placer y gracias por todo y estaremos en contacto, ¿ok? Hasta luego. Okay, I think we can close the session, Scott, or should I You got it. I'll close it. Thanks. go? Awesome.